Escuché una extraña transmisión de radio de otro mundo que no debería existir. Contenía un terrorífico mensaje. Esto era lo que decía. Ok, para empezar debes saber que me gustaba pasar el tiempo afuera por la noche escuchando la radio. Por lo general, nunca nada específico, solo lo que sea que estuviera ahí. Y para responder a tu pregunta de por qué, bueno, supongo que es algo que siempre había encontrado reconfortante. Ya sea que vaya a dar un paseo en mi automóvil a ningún lugar en particular o simplemente sentarme en mi terraza trasera, siempre mirando y observando el cielo nocturno. Por lo general tengo algún tipo de radio FM sonando de fondo. Recordando hacia atrás, debo decir que el hábito comenzó cuando tenía tal vez unos 6 o 7 años. Y mi papá siempre se sentaba en el patio trasero frente a un pequeño fuego que había encendido escuchando la radio. Generalmente escuchaba las noticias o El País. Dijo que era una forma de sentirse conectado desde la distancia. También se sentaba durante horas seguidas, a veces no volvía adentro hasta el amanecer. Algunas otras veces intentaba unirme a él junto al fuego, pero inevitablemente me aburría y simplemente volvía adentro y miraba dibujos animados. No pueden culparme, yo solo era un niño. Sin embargo, fue lo suficientemente divertido a medida que crecía, y yo terminaría adquiriendo el mismo hábito. De tal padre, tal hijo, supongo. En la escuela secundaria, mis amigos y yo a menudo dábamos paseos nocturnos por caminos que ninguno de nosotros conocía. E incluso nos perdíamos unas cuantas veces, simplemente poniendo la radio a todo volumen en una estación que tocaba música metal o rock. Como dije antes, yo nunca superé este hábito. Y cuando mi papá falleció en mi último año, heredé su vieja radio. Desde entonces y hasta el presente pasé horas una vez que se ocultaba el sol sentado en el patio trasero escuchando diferentes estaciones como solía hacerlo. Fue lo mismo esa noche hace un par de semanas, simplemente navegando por diferentes estaciones hasta que finalmente me decidí por 96.7 FM. Una estación dedicada a escuchar música rock y a veces algunos escalofriantes relatos. Durante un tiempo todo estaba bien. Solo era yo, la música y la noche tranquila hasta que, a la mitad de una canción, la radio comenzó a quedarse estática. Fue solo un pequeño cambio al principio. Básicamente, solo un ligero zumbido estático con la música desvaneciéndose un poco en su volumen. Luego, sin embargo, noté que la estática esencialmente tragaba los otros sonidos de la radio hasta que ya no era más que un ruido blanco. ¿Ah? ¿Pero qué demonios está sucediendo?, dije. Empecé a tocarla para intentar y tal vez devolverle la señal. Cuando eso no pareció funcionar, comencé a jugar con la antena pensando que tal vez necesitaba ser ajustada, suponiendo que debía haberla dejado fuera del alcance sin darme cuenta. Pero eso tampoco estaba funcionando. ¡Ah, genial!, pensé molesto girando la perilla a otra estación. Por cómo sonaba, era una de esas estaciones de hip hop que no podía soportar, así que cambié de nuevo a uno de un programa de comedia. Decidí escuchar esto por un tiempo antes de finalmente irme a dormir. Yo tenía que trabajar por la mañana. Bueno, al igual que el 96.7, todo estuvo bien hasta que comencé a escuchar la estática nuevamente. Al igual que antes, terminó dominando al resto de los sonidos provenientes de la radio. Oh, amigo, ¿qué está pasando con esta maldita cosa?, me pregunté golpeándola de nuevo en los costados. Traté de sintonizar todas las otras estaciones diferentes, pero todas ellas seguían siendo ahogadas en nubes de interferencia. Incluso doblé la antena de 5 maneras diferentes, casi rompiendo la maldita cosa de la frustración, tratando de simplemente obtener una señal clara. Pero cada estación que iba, todo estaba estático. Todas excepto una. Sí, eso es. Esa que dije que era una estación de hip hop. Esa fue la única que apareció entrar claramente. Era una especie de estación extraña.
Tal vez debería especificar un poco más. Dije que era una estación de música hip hop, pero eso no es del todo exacto. Era más como un zumbido mixto con sonidos sintetizados que pasaban en ciertos puntos. Honestamente, no pensé que en sí mismo fuera tan extraño. De nuevo, solo pensé que era un tipo de música nueva, entre comillas, de moda que le gustaba a los chicos de TikTok en estos días. Es decir, así fue hasta que escuché algo más proveniente de la radio también. Escuchándolo más de cerca, pude escuchar una especie de voz distorsionada mezclada en medio del zumbido. Debido a esto, no puedo decir una palabra de lo que decía. Sin embargo, noté el sonido de diferentes letras, como si estuviera tratando de formar palabras, tal vez como un idioma diferente o algo así. Con esto, pensé que tal vez era una transmisión extranjera, una estación de otro país tal vez, aunque me pregunto cómo lograron transmitir hasta aquí en el sur profundo, ¿sabes? En cualquiera de los casos, intenté una vez más cambiar la estación antes de decir al diablo y regresar a pesar de la noche. Pensar que lo que sea que fuera fue solamente una vez, una ocurrencia extraña y podría escuchar la radio como siempre mañana, ¿verdad? Bueno, esa idea murió cuando salí a la mañana siguiente y me di cuenta de que lo había dejado por ahí por accidente y aparentemente todavía estaba encendida. Yo descubrí que todavía estaba reproduciendo esa extraña estación. Lo primero que se me pasó por la cabeza, por supuesto, fue cómo seguía sonando. Las baterías debieron haberse agotado hace mucho antes de eso, dado lo mucho que lo había usado y habían pasado al menos un par de meses desde la última vez que las cambié. Entonces, todavía estaba la cuestión de qué era esta estación, qué estaba tocando. Como dije, no era exactamente lo que yo llamaría música y que estaba diciendo o tratando de decir, ¿eh? Traté de voltear las estaciones de nuevo, pero nada. Solo ruido estático por todas partes. Finalmente, al darme cuenta de que tenía que irme al trabajo, saqué las baterías y puse la radio en el mostrador, diciendo que las reemplazaría una vez que llegara a casa. Eso tal vez lo debía arreglar, pensé. En el trabajo, uno de mis compañeros llamado Pedro tenía su radio tocando mientras trabajábamos reparando la transmisión en un sub que alguien trajo. Me pregunté si tal vez él también lo había escuchado. Esa maldita extraña estación. Sin embargo, cuando le pregunté era obvio que no tenía ni idea de qué diablos estaba hablando. «Oh, lo lamento, amigo, todo lo que escucho es esto», dijo señalando su radio. Oh, bueno, es que anoche estaba escuchando afuera mi radio cuando esta extraña estación comenzó a sonar y todas las otras estaciones ya no funcionaban. Él me preguntó qué tipo de música estaba tocando, a lo que yo le describí lo mejor que pude cómo era. Yo le pregunté acerca porque estaba mucho más interesado en las tendencias de la música moderna que yo. Además de ser un aspirante a músico que mostraba constantemente sus pistas de música en SoundCloud. También le pregunté si sabía qué tipo de música era y si tal vez sabía qué estación, podría él averiguarlo. Aún así era obvio que no lo sabía. Me dijo que sonaba como una especie de lofi o estación de onda de sintetizador. Por supuesto tuve que preguntarle qué diablos era eso. Sí, yo estoy fuera de moda, lo sé. Luego él abrió YouTube y me mostró algo llamado Radio de Ondas Sintéticas 24/7. Es cierto que al escucharlo por un momento sonaba similar a lo que estaba escuchando la noche anterior. Sin embargo, todavía no coincidía del todo. La música que todavía estaba escuchando desde el teléfono de Pedro era clara y obviamente solo música. A diferencia de lo que había escuchado en la radio, que sonaba más como esto al pasar por una licuadora en su posición más alta, todo con un montón de clavos adentro antes de mezclarlo con un zumbido, sin mencionar que eso todavía no respondía a la otra pregunta. ¿Qué estación estaba reproduciendo y por qué y cómo todas las demás estaciones no funcionaban? Sin embargo, no pensé más en esto dado que estaba claro que Pedro no parecía saberlo. Y como dije antes,
Pensé que un cambio de baterías resolvería el problema de cualquier manera. ¿Qué importaba qué emisora era o cómo sonaba, verdad? De camino a casa conducía a Walgreens para comprar algunas baterías con mi música a todo volumen como de costumbre cuando comencé a escuchar que comenzaba a desvanecerse en una nube estática. Fue un pequeño cambio al principio, como con la radio en el patio trasero. Debido a esto realmente no me di cuenta al principio. Además estaba nublada, así que pensé que probablemente estaba jodiéndose la señal o algo así. Por supuesto, pronto la música se perdió por completo en la estática. Empecé a cambiar las estaciones, pero sí, lo adivinaste. Todas y cada una de ellas habían ido. No había nada más que una nube de interferencia. ¡Maldita sea! ¿El clima es realmente tan malo? ¡Vamos! Tiene que haber una estación decente que yo pueda sintonizar, dije. Me detuve cuando comencé a escuchar algo en la radio. Sonaba como música retro synth, similar a lo que escuché en el teléfono de Pedro, aunque de nuevo no tan pulido o limpio con su sonido. Para este momento ya estaba confundido. ¿El auto también tenía este problema? Miré la radio para ver la estación etiquetada como 66.69 Foot RFM. Al menos eso es lo que parecía que estaba leyendo. Esa fue otra cosa que me confundió viendo que los dígitos estaban algo mezclados. Parecía algo medio terminado. Ya sabes, la forma en que verías en los viejos relojes digitales que se estaban desgastando, aunque el modelo de mi auto es en realidad solo uno del año pasado. Bueno, en fin, teniendo el mismo problema, yo estaba con la radio. Al no poder reproducir ninguna otra estación exacta, esta vez decidí simplemente apagar la radio y recoger las baterías de la tienda. Es cierto que una pequeña parte de mí se preguntaba si valía la pena molestarse con nuevas baterías de radio, dado que aparentemente, fuera lo que fuera esta transmisión, no estaba aislada de ella. Después de recoger las baterías me dirigí a casa, donde después de cambiar las baterías encendí la radio y comencé a buscar estaciones. Como esperaba, todas estaban normalmente ahí. Entonces, ¿qué diablos fue esa estación?, me pregunté. Eso me llevó a buscar en Google 66.69 Foot RFM. Sin embargo, esto resultó conducir a un callejón sin salida. A continuación intenté buscar estaciones de radio de onda de sintetizador, lo que me llevó a obtener algunos resultados. Cada uno de ellos con unos cuantos temas grabados, así como algunas grabaciones en sus en vivos de transmisiones a través de YouTube. Hice clic en ellos, pero me di cuenta de que ninguno coincidía. Ninguno de ellos era lo que estaba escuchando a través de la radio, al menos no por sí mismo. Fue ahí entonces cuando me di cuenta de que la música extraña en la radio era en realidad una especie de mezcla extraña de cada una de estas estaciones. Todo con un zumbido de tono bajo como una especie de base o ruido de fondo. Esa noche realizaría mi tópico ritual nocturno de escuchar la radio en el patio trasero, ahora con pilas nuevas. Esta vez, sin embargo, estaba esperando listo con la esperanza de volver a ver la transmisión. Pensé que tal vez una escucha más podría arrojar un poco de luz sobre qué era exactamente y tal vez incluso de dónde era. Al igual que la noche anterior, todo fue normal por un tiempo. Las horas comenzaron a pasar, la noche se hizo cada vez más tarde, y aún así, nada parecía estar pasando con la radio. «Oye, vamos, por favor, vamos», pensé con impaciencia. Eran alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana y estaba a punto de rendirme pensando que tal vez realmente fue una casualidad después de todo cuando comenzó a suceder nuevamente. Estaba escuchando un programa de entrevistas nocturno cuando escuché que comenzaba a desvanecerse dentro y fuera de la señal. Y tal como esperaba, todas las demás estaciones colapsaron. Giré hasta llegar a la única estación que no estaba estática. 66.69 Foot RFM, antes de acercarme para tratar de escuchar. Al principio parecía reproducir el mismo bucle de sintetizador constante que había escuchado antes. Entonces finalmente escuché la extraña voz distorsionada de antes.
Sonaba tan distorsionada y malditamente casi incomprensible como la última vez. Sin embargo, en esta ocasión me concentré lo más que pude. Incluso sostuve el maldito aparato directamente contra mi oído, lo que los hizo sonar después y yo pude escuchar la voz robótica de tono profundo que comenzaba a enumerar lo que sonaba como números y una mezcla de letras. Hasta donde puedo recordar, esto es todo lo que escuché. Neil Edgars, Nogley to do, Aset Alidutet 35, Sweet Alidutet 64. Y luego de eso escuché lo siguiente. Nakauro Aremi, Merrat Petet Nieten Drowis, Es Anik Tokent Met, Ek Mi Tous of Re. Después de eso, volvió la música sintetizada. Me senté a escuchar reflexivamente por un rato más con la esperanza de captar tal vez la extraña voz hablando de nuevo. Sin embargo, desafortunadamente no pude aguantar lo suficiente y terminé quedándome dormido antes de escuchar otro mensaje, si es que hubiera uno. A la mañana siguiente me desperté en mi silla de jardín y encontré que la radio aún reproducía la música del sintetizador. Lo escuché tocar durante otros 3 a 5 minutos antes de que pareciera ser tragado por la interferencia. Después de esto me giré para encontrar que las otras estaciones funcionaban de nuevo como se suponía que debían hacerlo. Después de patearme mentalmente por quedarme dormido mientras intentaba escuchar, traté de pensar de nuevo en lo que había escuchado, o más bien pensé que había escuchado. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios estaba diciendo? ¡Carajo! ¿Quién era el que estaba hablando para empezar? ¿Dónde estaba en el nombre de Dios? ¿De dónde provenía? Sin embargo, fue solo unas horas más tarde ese día que escuché la transmisión nuevamente. Esta vez pude usar mi teléfono para grabar la parte de la voz hablando. También me di cuenta de que parecía más fuerte que antes. También sonaba más enfatizado, como si quien quiera que estuviera hablando estuviera gritando en el micrófono. Era casi como si estuviera asustado. Al principio era más o menos el mismo mensaje que anoche. Mi legers no lectud Aset Alidiut 35, Sweet Alidutet 64, Nak Wai Rea Mi Rat Pepet et Din Rolls, Ek Mi Tou Wofer. Luego, unos 15 minutos después, escuché que gritaban esto. Todos ustedes están en peligro. Necesito que me manden ayuda ahora. La maldita cosa ya llegó aquí y no tarda en llegar a su mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que los mensajes parecían repetirse. Durante unas 2 horas más o menos siguió un ciclo constante, comenzando con el primero y luego con el de los gritos siguiéndolo media hora más tarde. Por supuesto, siendo tan inconexo y confuso como estaba, no pude sacar ni pies ni cabeza de eso. Yo llamé a mi viejo amigo Reggie para tratar de ver si tal vez me pudiera decir algo al respecto. Trabajaba en una estación de televisión, así que pensé que si alguien pudiera tener una pista, podría ser él. Sin embargo, después de escucharlo, Reggie dijo que nunca antes había visto u oído algo así. Le pregunté si conocía alguna otra estación que reprodujera la extraña música sintetizada, pero tampoco sabía nada al respecto. Amigo, los únicos lugares que conozco que reproducen alguna basura así sería YouTube o tal vez Spotify. No hay otra respuesta, él me dijo. Cuando le pregunté sobre los mensajes y lo que se estaba diciendo, respondió que él tampoco podía darle mucha importancia. Me dijo que podía intentar investigarlo más tarde esa noche. Le pregunté si podría dormir, tal vez traer su equipo a mi casa y podríamos investigarlo juntos. Sin embargo, él se negó. Lo lamento, tengo que trabajar mañana. Además, tendría que llevar esto al estudio de todos modos para un examen adecuado. Él tenía razón, así que decidí dejar que se lo llevara a casa pidiéndole que lo escuchara y me avisara si surgía algo nuevo. Estuvo de acuerdo antes de irse, llevándose la radio con él. No volví a saber de él hasta 2 días después.
En ese tiempo no había vuelto a escuchar la transmisión, algo que, sin embargo, atribuyo al hecho de que en realidad no había estado escuchando la radio, ni siquiera en el automóvil, sin haberse ido a ningún lado. Cuando me respondió por el teléfono, fue más o menos para decirme que llegó con las manos vacías en cuanto al origen de la transmisión. Sin embargo, aparentemente logró limpiar un poco el discurso distorsionado y decirme lo que decía. Ahí es cuando las cosas comenzaron a dar un giro brusco a la izquierda. Esta es la traducción que me envió de la primera línea. ¿Alguien puede oírme? Estoy atrapado entre estos mundos. Me están lastimando. Por favor, sáquenme de aquí. No hace falta decir que encontré esto extremadamente desconcertante. ¿Quién era él? ¿Dónde estaba y de qué estaba hablando? ¿Por qué parecía tan histérico? ¿Qué quería decir con atrapado en este mundo? Le pregunté a Reggie si estaba absolutamente seguro de que eso era lo que realmente se estaba diciendo a través de la transmisión. Él respondió enviándome un fragmento grabado de la transmisión seguido de una traducción de audio. Escuchándolos a los dos uno al lado del otro, seguro como al infierno, tenía razón. Eso era realmente lo que decía. Me dijo que probablemente era una señal pirateada, a pesar de que todavía no sabía por qué no podía localizar la fuente. Incluso las señales piratas provienen de alguna parte, pero por alguna razón esta parece venir de la nada, me dijo. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Yo pregunté. Esto está afuera de mis manos. Como he estado diciendo, nunca antes había escuchado nada como esto, amigo. Oye, ¿y la voz no te suena familiar? Tal vez si encontramos una coincidencia en su voz podríamos dar con su origen. Eso no es muy probable, interrumpió riendo sarcásticamente. La voz está demasiado distorsionada. Honestamente, fue todo lo que pude hacer para juntar las palabras de la forma en que lo hice. ¡Demonios! La única razón por la que pude hacer tanto fue porque reconocí partes de las palabras y encontré una manera de aislarlas del ruido de fondo. Ah, ya te entendí, dije derrotado. Y bueno, ¿había algo más? ¿No había números también? Oh, sí, también. Creo que los había en realidad. Espera un poco. Podía oírlo bajar papeles. De acuerdo, aquí vamos. ¿Tienes un papel y un bolígrafo en la mano? Luego pasó a decirme las coordenadas de 1000 grados de longitud, 35 grados de latitud este y 64 grados del oeste. Después de eso le di las gracias antes de colgar. Por un rato me senté pensando, preguntándome qué diablos estaba pasando. ¿Qué fue este mensaje? La estación, la voz, todo esto. ¿Qué era en realidad? ¿Qué significaba algo de esto? No solo eso, sino ¿por qué fui yo quien lo escuchó en primer lugar? Sé que es una pregunta un poco dramática, pero aún así, ¿por qué yo era el que seguía escuchando las transmisiones dado que nadie más parecía saber qué demonios estaba hablando? ¿Y de qué tenía miedo? Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué quería decir con "está detrás de mí", qué había después de él. ¿De dónde vino? ¿Cómo es que estaba entre mundos? Pero, ¿qué era lo que significaba todo eso? Sin embargo, la pregunta más importante es, ¿qué pasaría si yo decidiera investigar más a fondo? Es cierto que ya estaba bastante intimidado. La naturaleza extraña de todo, junto con el mensaje misterioso y bastante siniestro, realmente estaba empezando a llegar a mí en ese momento. Perturbado, no, sin embargo, estaba claro que para mí no iba a tener ninguna idea de esto hasta que obtuviera algunas respuestas. El problema entonces era cómo se suponía que encontraría el significado detrás de los mensajes de una estación de radio que, por derecho, básicamente no existe. ¿A dónde iría para siquiera empezar? Bueno, fue para eso que decidí mirar las coordenadas que me dio Reggie. Usando Google Earth logré identificar una ubicación que en realidad no estaba muy lejos de mí. Era un lugar a unas 30 millas de mi ciudad, como a 2 horas y media o 3 de donde yo vivía.
La cuestión es que, al menos por lo que me habían hecho creer la mayor parte de mi vida, no había nada en esa área durante al menos otras 10 millas más allá de ese punto. Según los mapas de Google, así era. Toda esa área era esencialmente vacía. Entonces, ¿qué diablos había allá afuera y cómo estaba ahí sin siquiera aparecer en el mapa? Intenté varias veces acercarme en el área, sin embargo, cada vez resultó con la misma conclusión. No había nada ahí. Luego le envié un mensaje de texto a Reggie preguntándole si estaría dispuesto a investigarlo. Pasaron unos 30 minutos antes de que respondiera con la misma respuesta. Le pregunté si estaba seguro, si no era posible que alguien estuviera enviando una señal pirata. Eso no es probable. Confía en mí a menos que me equivoque. Para raptar las principales vías aéreas como esta, necesitaría algún tipo de configuración de estudio, algún tipo de lugar de operaciones con al menos algunos equipos básicos de radio. Con eso me quedé perplejo una vez más, sin pistas ni evidencias y francamente sin voluntad real de seguir insistiendo en el asunto. Así que decidí cerrar todo y dar por terminada la noche. Es decir, hasta tarde esa noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, mi teléfono comenzó a sonar con una llamada urgente de Reggie. ¿Ah? ¡Carajo! Fui interrumpido antes de que pudiera terminar. ¡Oh, santo cielo! ¡Qué bueno que contestas! Algo extraño está pasando, gritó con este entusiasmo en el teléfono. ¿Ah? ¿Pero qué quieres decir, amigo Reggie? Oh, es que estas malditas coordenadas, sabes que no había nada ahí antes, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo preguntas? Obsérvalos ahora. Yo encendí la computadora de nuevo y volví a abrir Google Earth ingresando las coordenadas. Efectivamente, acercándome allí estaba. Era una choza pequeña y destartalada con un satélite en el techo. ¿Ya lo puedes ver? Yo no respondía al principio, estaba sin palabras. Tuve que frotarme los ojos e incluso abofetearme para asegurarme de que estaba despierto y viendo esto. Finalmente logré tartamudear. Sí, pero ¿cómo es esto posible? Sí, lo sé, yo también estoy tan sorprendido como tú. Él gritó, obviamente sorprendido. Simplemente apareció hace como un minuto cuando la estación comenzó a sonar nuevamente en la radio. Cuando volví a mirar en el mapa, ahí estaba. Espera, ¿qué quieres decir con que acaba de aparecer, Reggie? Le pregunté. Es exactamente lo que dije, hombre. Hace solo un minuto no estaba allí, pero tan pronto como la estación comenzó a sonar en la radio, ¡abracadabra! Ahí estaba. Él se rió como si fuera el Dr. Frankenstein. Yo, en realidad, no estaba tan entusiasmado con esto. En cambio, me sentía perdido. Si yo mismo no lo estuviera viendo en este momento, le habría dicho que necesitaba dejar de fumar hierba o lo que sea que estuviera tomando. Por supuesto, eso no explicaba en absoluto cómo esto era posible. De hecho, esto obviamente creó toda una nueva generación de preguntas. Preguntas que no estaba seguro de tener ningún medio real para responder. ¡Diablos! En este punto, ¿realmente quiero saberlo? ¿Quiero resolver este extraño misterio? Esa era la otra cosa. Todavía no podía quitarme la sensación de que fuera lo que fuera esto, no era algo con lo que quisiera jugar. Quiero decir, cuando se trataba de cosas como esta, cosas que no deberían ser posibles de esta manera, especialmente en esta situación en la que todo era tan siniestro, por lo general no era una buena idea caer por la madriguera del conejo, ¿verdad? Al mismo tiempo, sin embargo, parecía que no podía dejarlo ir. Solo tenía que saberlo, peligroso o no. Oye, espera. ¿Qué estás diciendo? Instantáneamente volví de mis pensamientos a la realidad. ¿En dónde carajos está esta cosa? ¿Ajá? ¿Qué pasó? Irónicamente, tan pronto como pregunté, lo vi por mí mismo. La estación ya no estaba en la pantalla. Había desaparecido. ¿Pero qué carajos acaba de ocurrir? En el otro extremo podía escuchar el repiqueteo frenético de su teclado, seguido por el golpe de su puño en el escritorio y él gritando: ¡Maldita sea! ¡Ya se fue!
La estación ha desaparecido. Cálmate, Reggie, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres decir con que desapareció? Es exactamente lo que dije, amigo. Simplemente, ¡boom!, desapareció. ¿Acaso lo ves en el mapa? Sí, realmente desapareció, ahora lo veo. Pero, ¿qué pasó? ¿A dónde se habrá ido? Oh, chico, ojalá lo supiera. Quiero decir, tú también lo viste, ¿no? Simplemente estaba ahí un momento y luego al otro desapareció. Sí, yo vi eso, amigo, pero ¿dónde está ahora? No lo sé. Un momento estaba allí mientras sonaba la radio y ahora es como si se hubiera evaporado. Espera un minuto. Di eso otra vez. ¿Qué? ¿Que estaba allí hace un minuto? No, la otra parte, sobre la radio. ¿Qué pasa con eso? Los engranajes ahora estaban empezando a girar en mi cerebro. Oye, ¿no dijiste que lo viste aparecer cuando la radio comenzó a reproducir la transmisión nuevamente, Reggie? Sí, así es. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué tal si eso sucedió porque estaba tocando la radio y apareció? Por un segundo él se quedó en silencio antes de que respondiera que no. Oye, Reggie, odio sonar como un nerd como tú aquí, pero ¿no supondrás que la transmisión podría haber tenido algo que ver con que la estación estaba allí, verdad? ¡Oh, santo cielo! ¿Cómo no pensé en eso? Sí, creo que tienes razón. La comprensión inundó su voz. ¿Y qué pasó con la transmisión? ¿Cambió en absoluto? ¿Tal vez dijo algo diferente? Yo pregunté. No que yo sepa. Fue la misma cosa estática de antes. ¿Por qué? ¿Planeas hacer algo aquí? Pensé por un momento antes de decidirme finalmente. Mañana por la tarde, declaré. Tú y yo nos encontraremos allá afuera y lo veremos por nosotros mismos. Finalmente, dejaré todo este maldito asunto en la cama. Aunque dije esto con confianza, la verdad era que no me sentía muy confiado. De cualquier manera, estaba listo para terminar con todo esto y lo había dicho ahora, así que no tenía sentido de tratar de echarme para atrás. A las 12 de la tarde siguiente hice la caminata hacia el área, llegué alrededor de las 2:45 y Reggie llegó aproximadamente una hora más tarde. Una vez estando allí nos sentamos y esperamos a que cayera la noche. Ese día pasó lento, pero parecía que la noche no iba a llegar. Y por extensión tampoco lo haría la transmisión. Eventualmente, sin embargo, el sol se escondió y solo unas horas más tarde la radio comenzó a realizar sus movimientos de atenuar cada estación con estática, hasta que solo una estación estuvo operativa. Era la estación 66.69 Foot RFM. Tal como yo también esperaba, al menos en ese entonces, la transmisión comenzó a reproducirse y vimos que la estación comenzaba a aparecer. Recuerdo cómo nos veíamos Reggie y yo cuando vimos esto. Nos quedamos asombrados, pero al mismo tiempo estábamos horrorizados, incluso, al menos yo lo estaba. ¡Oh, dulce madre de Dios! Le escuché susurrar con la boca aún abierta. La estación siguió desvaneciéndose frente a nosotros mientras la música de la radio se hacía más y más fuerte. Finalmente se materializó por completo y los sonidos ahora eran casi ensordecedores. Fue entonces cuando volvimos a escuchar el mensaje, esta vez en pleno auge. Estaba a punto de apagarlo cuando Reggie me detuvo. Si lo detenemos ahora, podría desaparecer de nuevo. Luego hizo un gesto hacia la estructura. Hay que ir, veamos qué hay por dentro. Yo di un paso adelante, muy lentamente. Podía sentir mis piernas temblando con cada paso. Detrás de mí pude escuchar en la radio: Dime, look to true, no ya siento abre, se roots revering truth. Soy rooting yo, salta tech metou. ¿Qué carajos estaba diciendo? Vi a Reggie ahora en la puerta principal.
Me di cuenta de que, a pesar de su comportamiento emocionado antes, él también se sentía ansioso por la forma en que lentamente, temblorosamente, extendió la mano para agarrar la perilla de la puerta. Ninguno de nosotros sabía lo que sucedería en todo caso. Honestamente, casi esperaba que su mano lo atravesara como si fuera un holograma o algo así. Pero en cambio agarró con fuerza la perilla y comenzó a moverla como si fuera otra perilla normal. Pareció tomar un poco de esfuerzo antes de que finalmente se abriera hacia adentro. El interior estaba completamente oscuro de alguna manera e incluso sobresaliendo en la oscuridad de la noche, además de un silencio absoluto. Saqué mi teléfono y comencé a tratar de usar la luz del flash de mi cámara para mirar alrededor. Todo estaba sin uso. Mi luz bien podría haber sido una pequeña cerilla encendida tratando de iluminar el interior de una cueva. ¿Hola? Llamé a la oscuridad. Nadie me respondió adentro. Reggie, mi amigo, intentó gritar. Eso también resultó en silencio. Luego entró y casi instantáneamente su cuerpo fue tragado por la oscuridad interior. ¡Oye, Reggie!, llamé acercándome a él. ¡Reggie, no te alejes! Sin embargo, retiré mi mano cuando sentí que algo húmedo empujaba contra ella. ¿Ah? ¿Qué? Me acerqué de nuevo a la abertura. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad no era un espacio abierto en la entrada. Fuera lo que fuera, se sentía como si estuviera tocando un molde de gel. Era húmedo, flexible y maleable. ¿Qué carajos es esto?, me pregunté ahora más allá de la incredulidad. ¡Diablos! ¿Qué es este lugar? ¡Oye, Reggie!, llamé de nuevo, pero no tuve respuesta. Me acerqué, me tapé la boca con las manos y grité. ¡Reggie! ¿Estás ahí? Aún no recibía una respuesta. De hecho, estaba a punto de intentar ir tras él cuando noté que algo se movía con la radio. Era lo único que me hizo detener y mirar hacia atrás. La cosa comenzó a confundirse. Otra voz que parecía integrarse con la original. El zumbido de fondo también comenzó a distorsionarse, fluctuando de un lado a otro entre tonos altos y bajos. La nueva voz ahora repetía en voz alta el mensaje, mientras que la anterior ahora se desvanecía por completo. Fue entonces cuando algo grande fue arrojado desde la puerta oscura directamente hacia mí, derribándome. Levantándome, vi lo que parecía ser un hombre de aspecto demacrado y andrajoso y se ponía de pie. Era alto y parecía como si hubiera estado al borde de la muerte de hambre. Todo con una barba larga, descuidada, y el pelo le llegaba hasta los hombros. Su ropa se veía vieja y desgastada. Incluso se veían más de unos pocos agujeros en varios lugares. Ya estoy afuera, dijo respirando pesadamente. Él lo logró. ¡Santos cielos! ¡Soy libre! ¡Por fin seré libre!, dijo alegremente. ¿Ah? Perdona, pero ¿quién diablos eres tú?, grité alarmado. ¿Quién eres? ¿Y dónde está mi amigo Reggie? Él me miró sonriendo alegremente. Sus ojos estaban muy abiertos, como los de un animal, con venas rojas esparcidas por todos ellos, pareciendo pequeñas raíces de árboles. Parecía que no había dormido en varias semanas. ¡Tu amigo! ¡Él me liberó!, susurró con entusiasmo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir con que te liberó? ¿Liberó de qué? Él señaló la estación. Desde allí. Volví a mirar hacia la abertura. Estaba tranquilo de nuevo, oscuro y vacío. Yo he estado atrapado allí durante años, pero ya estoy fuera. Por fin estoy fuera, por fin libre. Él empezó a carcajearse de nuevo. ¿Ah? ¿Y qué pasa allá adentro?, le pregunté, volviendo su atención hacia mí. Hace años escuché el mensaje de la radio y encontré este lugar. Entré y me tomó y me obligó a seguir reproduciendo la transmisión. Me dejó ir al otro lado, al que está delante de nosotros. Se rió como un maldito loco antes de agregar. Pero ahora finalmente me ha dejado ir y ha tomado mi lugar. Ya soy libre.
¿Quién tomó tu lugar? Yo miré por un segundo desconcertado. ¿Por qué te obligaba a seguir reproduciendo la transmisión esa cosa, No tiene sentido. De repente su rostro perdió el color casi de inmediato. Su mirada de regocijo se transformó en una de frío terror. Señaló la estación de nuevo. Esa cosa no tiene nombre. Es pura maldad. Le gusta vernos sufrir. Es por eso que nos hace seguir reproduciendo la transmisión, ¿no lo entiendes? Él se detuvo estremeciéndose y su cuerpo temblando casi violentamente como la masa de gelatina en la entrada hace unos segundos. Todo es solo parte de un juego enfermizo. Quiere que sigamos pidiendo ayuda a gritos. A él le agrada y no podemos parar. O de lo contrario, no vendrá nadie más. Estaríamos atrapados para siempre en otro mundo. ¿Atrapados dónde? Pregunté con mis propios ojos agrandándose cuando un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. Él señaló de nuevo hacia la estación. Volví a ver la masa oscura en el umbral. ¡Oh no! ¡Reggie está ahí! Ahora él está entre nuestro mundo y el suyo. Es de otra dimensión y planeta, ¿ves? Está aquí para atraer nuevas presas, rotando constantemente, torturando a nuevas víctimas en un ciclo sin fin al girarlas y separarlas para obligarlas a pedir ayuda a través de la transmisión. Yo empecé a ir hacia la puerta. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eres tonto o qué? No, mi amigo está ahí. Yo tengo que sacarlo. No, espera. No puedes. Si entras ahí, te quedarás atrapado. Gritó agarrando mi brazo. Bueno, es que no puedo simplemente sentarme aquí y no hacer nada. Me detuve cuando escuché que la radio comenzaba a desvanecerse en estática. La transmisión estaba terminando y efectivamente la estación se desvanecía junto a ella. Liberé mi brazo de un tirón y corrí lanzándome contra la otra puerta. Sin embargo, fue cuando aterricé boca abajo en el concreto que me di cuenta de que era demasiado tarde. La estación estaba demasiado desvanecida, regresando a cualquier mundo o dimensión de la que viniera. ¡Oh no! ¡Reggie!, grité. ¡Reggie, amigo! Lo lamento, él se ha ido y está atrapado. No podemos hacer nada. Yo me levanté de un salto e inmediatamente me abalancé sobre el hombre, agarrándolo por el desgastado cuello de la camisa. Dime cómo lo recupero, maldito bastardo. Yo tenía la idea de tirarlo al suelo y pisotearlo allí mismo en la tierra. ¿Cómo hago que vuelva mi amigo? No, es que tú no puedes, tartamudeó asustado. Tienes que esperar a que vuelva a transmitir la señal. ¿Y cuándo va a suceder? Él se encogió de hombros. No lo sé, si soy honesto. Depende de cuánto tiempo lo haga sufrir antes de que se rompa y trate de pedir ayuda a gritos. Yo miré hacia el espacio ahora vacío y lo solté. Él se escabulló como un maldito ratón en la dirección más cercana a la ciudad y me quedé atrás. Eso me lleva ahora. No he escuchado la transmisión que viene de otro mundo, ni he visto aparecer la estación nuevamente, pero sé que lo hará. Y cuando lo haga, sé que escucharé a Reggie clamando misericordia con esa voz distorsionada como lo estaba el hombre. No quiero hacerlo, pero sé que tengo que hacerlo. Tengo que entrar y liberarlo de ese mundo. Por eso estoy grabando este video como una advertencia. ¿Qué es esta cosa? No lo sé y tengo miedo para cuando tenga que averiguarlo. Al mismo tiempo es culpa que mi amigo esté atrapado allí y no puedo continuar mientras él esté atrapado entre mundos. Entonces, te lo ruego ahora, no vengas a buscarme por favor. Si escuchas la transmisión o encuentras la estación de radio 66.69 FUT-FM, por el amor de Dios, ignóralo. Dios sabe que debería haberlo hecho ahora. Cambio y fuera. Gracias por ver. Antes de finalizar me gustaría recordarte que este escalofriante canal con mi toque personal está esperándote.
Ahí podrás disfrutar de encuentros paranormales con un nuevo narrador. Te dejo el link en la descripción y los comentarios. Ayúdame a llegar a todos. Gracias y hasta la próxima. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.